Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy haciendo la labor que no es plato de buen gusto, pero en conciencia viendo cómo la Iglesia es atacada desde dentro, donde se pretende pues exponer una nueva doctrina, una doctrina diferente, intentando tapar la vieja, no cambiarla porque no se puede cambiar lo que ha sido establecido por Dios, que Dios no cambia nunca y no se contradice, pues como un laico más salimos a defender todo esto y a reivindicar todo esto. Tenemos el proceso sinodal donde con la excusa de oír a todas las voces pues se proponen y se promocionan con los medios del sínodo pagados por ti y por mí cosas que van contra la doctrina de la Iglesia. Veíamos cómo estaban esas imágenes, ¿no?, promocionando toda la ideología LGTB, etcétera, y las mujeres sacerdotes en ese caso. Esto es un tema muy serio porque atenta ¿contra qué? Contra la doctrina. Vamos a ver cómo el sínodo tiene algo que nosotros quizás estemos ignorando, que yo no lo sé ni lo voy a afirmar aquí 100%, no conozco el corazón de la gente, no puedo juzgar, ni quiero, pero las cosas están encima de la mesa y tenemos que verlas. Y yo utilizo esta plataforma, que es un foro público mundial, para hablar en alto y decir todo esto. ¿Por qué? Porque las voces legítimas dentro de la Iglesia no lo están diciendo. ¿Quiénes son esas voces legítimas? Cada sacerdote de parroquia, que por miedo a perder su plato de lentejas están callando aunque saben que las cosas están mal. El impacto que tiene las declaraciones que hacemos en este foro público mundial no puede ignorarse. Existen los medios y la capacidad para llegar a mucha gente, tanto para el bien como para el mal. Lo que vamos a hacer aquí no es decir nuestra opinión, sino que nuestra opinión está ligada a la opinión de la Iglesia, que objetivamente se está viendo denostada, negada, contradicha, etcétera, por los mismos jerarcas. No todos, por supuesto, pero muchos, y de los más importantes. Reitero mi llamado a que esto no deberíamos estar haciéndolo los laicos, aunque también es nuestro deber, sino todos los sacerdotes y obispos incluso de parroquia, que se tendrían que estar pues atreviendo a hablar en público, porque nadie tiene derecho a callarles si están predicando la verdad, mucho menos que les mande callar a alguien que está predicando el error, como para hacer un abuso de autoridad que le permita seguir predicando el error. No, esa autoridad ha sido dada por Dios y el error no tiene más autoridad que Dios, por supuesto. Hoy vamos a ver un tema que es el tema del sínodo. El sínodo se extiende otro año más, hasta 2024. Y vamos a ver la noticia aquí porque tiene algunas cosas curiosas que yo creo que nos van a ayudar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Pero vamos, quizás me esté equivocando. Espero que la gente tengáis a bien y a caridad hacer el esfuerzo de corregirme si es así. Lo bueno que diga yo viene de Dios, lo malo que diga yo viene de mí. Y si me equivoco yo, estoy dispuesto a aferrarme a la ley de la Iglesia. Dice: el Papa ha anunciado que dividirá las deliberaciones del sínodo en dos sesiones, la primera que tendrá lugar en octubre del 23, que se supone que es cuando acababa el sínodo, y una segunda en octubre del próximo año. Según el Papa, esta decisión de alargar el sínodo 2 años con una larga pausa intermedia se debe a lo que los frutos del camino sinodal son muchos y por tanto deben madurar. Es un modo de decirlo. Otro sería reconocer que el famoso proceso de escucha ha llegado solo a una proporción ridícula del pueblo de Dios, carente de toda representatividad, y que el propio sínodo deja totalmente indiferente a la abrumadora mayoría de los fieles. El camino sinodal de la Iglesia está en el corazón de Francisco, pero requiere no tener prisa, lo subrayó al final del Ángelus en la plaza de San Pedro, recordando que el 10 de octubre del año pasado se abrió la primera fase de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Desde entonces, explicó, la primera fase del sínodo ha tenido lugar en las iglesias particulares, con la escucha y el discernimiento. Los frutos del proceso sinodal iniciado son muchos, y esto exige un momento de maduración. Por ello, para disponer de un tiempo más amplio de discernimiento, he decidido que esta asamblea sinodal se celebre en 2 sesiones. La primera del 4 al 29 de octubre del 23 y la segunda en octubre del 24. Confío en que esta decisión favorezca la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia y que ayude a todos a vivirla como hermanos y hermanas que dan testimonio de la alegría del Evangelio. Vamos a ver. Cuando dice la alegría del Evangelio, supongo que descarta aquí a los pepinillos en vinagre que él mismo llama, diciendo que el tradicionalismo es pues poco menos que una herejía, parece ser, ¿no? El tema aquí es el siguiente. El tema aquí es que lo que estamos viviendo, yo creo que es un Concilio Vaticano III y nos lo estamos comiendo en la cara. Es decir, lo que se pretende, fijaos lo que ha pasado. Primero se constituye, bueno, ya sabemos que Francisco ha hecho muchos sínodos. El primer sínodo, que está dividido en 2 partes, el sínodo de la familia, que dio como fruto la abominable Amoris Laetitia. Y ahora, al ver estas 2 sesiones que igual se hizo en el sínodo de la familia, me da miedo también, ¿no?
Pero han habido otros sínodos. El sínodo de la Amazonía, donde vimos a la Pachamama encumbrada el primer viernes de un mes, tal como dictaban los manuales de brujería del antiguo imperio azteca, que daban pues esas ofrendas a la Pachamama el primer viernes de mes, el viernes 4 de octubre, primer viernes de mes de octubre del año 2019, la Pachamama fue encumbrada en el Vaticano, no solo en los jardines, chicos, sino también dentro de la Basílica de San Pedro, donde fue procesionada con la presencia de obispos, cardenales y el propio Francisco. Vimos también otras aberraciones en algunas capillas de Roma, como en una barca dentro de una de las basílicas adyacentes subían a una mujer delante del altar y tantas otras cosas. Bien. También vimos felizmente cómo las Pachamamas eran arrojadas al río, pero ante la exégesis de muchos que decían que no, que eran Isabel y María, las imágenes de la Pachamama, el propio Francisco en la asamblea sinodal amazónica dijo que lamentaba que las Pachamamas, para que nadie se llame engaño, él también lo dijo, hubieran sido arrojadas al río y pidió a los carabinieri que las recuperaran, cosa que se hizo. Para que veamos que lo que hay que hacer es quemarlas, no lanzarlas al río. Pero bueno. Seguimos aquí con esto y el tema del sínodo que nos atañe es un sínodo que con la excusa de la escucha se ha vuelto a convertirse en una guarida de ladrones. ¿Por qué digo esto? Porque la página web del sínodo enlaza a páginas web de movimientos que reivindican que se hagan mujeres sacerdotes, y luego también que es un tema doctrinal, que incluso ataca dogmáticamente todo el cuerpo de la doctrina, ¿no? Y la promoción de todo el tema LGTB, ¿vale? Hemos visto esas ilustraciones que me pregunto yo cuánto habrán costado, porque todas esas cosas cuestan un dinero que se está manteniendo con tus donativos y mis donativos. Hay que colaborar económicamente con la Iglesia. Pero podemos dárselo a sacerdotes fieles en mano en vez de dárselo a toda esta gente. De todas formas, ahí hay un tema, hago aquí un pequeño apóstrofe, de que efectivamente, aunque colaboremos en una parroquia, no tenemos conciencia de a dónde llega todo nuestro dinero, ni podemos elegirlo. Entonces, al final, mira, pues quizás es un mal que hay que tolerar, aunque se pueda denunciar. Pero bueno, ese es otro pequeño tema. Lo que estoy diciendo aquí es que los sínodos, movimientos que fueron inaugurados por Pablo VI después del Concilio Vaticano II, se han convertido en el arma clave de Francisco. Hemos visto todos esos sínodos mencionados y ahora lo que vemos es un sínodo para la gente. ¿Qué se pretende con este sínodo para la gente? Esta es mi opinión personal, ¿vale? Mi opinión personal es que el sínodo de la sinodalidad es ya el sumum, el mismo nombre lo implica, la redundancia. Ese nombre redundante explica muy bien su espíritu, la redundancia. ¿Por qué? Decir lo que ya se ha dicho, hacer lo que ya se ha dicho. Y yo creo que el timing aquí es muy importante, es decir, el tempo de la sucesión de los acontecimientos. Primero se arma un sínodo en Alemania. Ese sínodo va camino de aprobar cosas que van en contra de la Iglesia. Ese sínodo empieza a dar frutos podridos, frutos malos, frutos apóstatas. Y al mismo tiempo que ese sínodo se produce, antes de que se acabe ese sínodo, que dura varios años, se proclama el sínodo de la sinodalidad. Digamos que es el sínodo de la sinodalidad, a mí me da la sensación de que es como una manta que han puesto encima del cuerpo desnudo de Noé. No sé si recordáis el Antiguo Testamento, cuando Noé se emborracha y sus hijos lo tapan, su cuerpo desnudo y embriagado que está tirado en el suelo, lo tapan por respeto al mismo Noé y dicen, bueno, pero esto es diferente. A mí me suena que también es una forma de cubrir, es decir, aquí hay un fruto podrido, vamos a cubrirlo para que vamos a distraer a la gente con el tema del sínodo de la sinodalidad, y dentro de ese sínodo de la sinodalidad vamos a meter el sínodo alemán y hay que verlo, o sea, lo que se está proponiendo en el sínodo de la sinodalidad son las tesis alemanas. O sea, que nadie se llame a engaño. Están promocionadas dentro de la página del sínodo y en este canal ya lo hemos denunciado, como esas imágenes de una iglesia promocionando el tema LGTB, las mujeres sacerdotes, etcétera, están ahí, están en la página web del sínodo. La página web del sínodo enlaza a movimientos dentro de ese corriente alemana, ¿vale? Y eso está pagado con nuestro dinero. Por lo tanto, yo lo que pienso es que es
también de cara a la sociedad apóstata en que vivimos, que está diciendo que la Iglesia es jerárquica y que eso es algo pues incluso fascista, que eso en el mundo que vivimos hoy no puede ser, que haya una sociedad jerárquica, cuando el rasgo jerárquico es uno de los rasgos que nuestro Señor Jesucristo le dio, es una de las características. ¿Por qué? Porque Cristo no es un primo inter pares, no, Cristo es el Señor, el Rey del universo, y la Iglesia es jerárquica en su constitución, y así es la naturaleza de la Iglesia, y lo vemos también en la naturaleza de este mundo. Entonces, lo que están haciendo es esta especie de sínodo donde la gente democratizar la Iglesia. Y esto es el fruto del Concilio Vaticano II, y lo estamos viendo. El Concilio Vaticano II, ya sabéis que en sus sesiones tuvo unas amargas discusiones, y ahora lo que estamos viviendo son también esas amargas discusiones. En el Concilio Vaticano II los cardenales que pretendían seguir con la doctrina de la Iglesia eran una minoría que fue callada, que fue abucheada, que fue menospreciada por una amplia mayoría, que incluso se reía de ellos en las sesiones. Pues si nos vemos en todo este proceso de escucha del sínodo, es exactamente lo mismo. Las hojas de proceso de escucha del sínodo están encaminadas y no te dejan lugar a respuestas concretas que se salen del guión, ¿vale? Entonces, no se está escuchando a la gente que pretende que la Iglesia siga como siempre, que se reivindique lo que siempre ha reivindicado la Iglesia, que las formas incluso en la liturgia se retomen, se cuiden, etcétera. No, toda esa gente está siendo machacada, ignorada, insultada por el propio Francisco, que dice que el tradicionalismo es una especie de herejía, ¿no? Entonces, ya vemos que el sínodo es simplemente una escucha de los nuestros, para los nuestros. De todas maneras, puede ser que esta ampliación del sínodo sea para desgastar a la resistencia, para pretender que lo que se ha permitido en Alemania, porque decirme ustedes, si un laico como usted que está viendo este vídeo, sacerdote de parroquia, incluso obispo, no sé quién ve estos vídeos, sabe lo que ha pasado en Alemania, no lo va a saber el Papa. Y el Papa tiene la autoridad de actuar contra eso. Vemos que la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha convertido en una fábrica de papeles mojados. Emite sus documentitos, pero ya no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque se permite que la corriente contraria siga medrando. Y ahí lo tenéis, cómo se promociona James Martin, cómo se promociona a todos esos heraldos oscuros de la Iglesia del Anticristo. Por lo tanto, el sínodo de la sinodalidad yo creo que tiene ya todos sus resultados tomados de antemano, encaminan a la gente para que se expresen esos términos y todo lo que se salga de ahí ya no existe, no tiene que ser aceptado, no tiene que ser escuchado, etc. Mirad, nuestro Señor se fue con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con pecadores, con enfermos, con endemoniados, pero a todos les decía, conviértete, conviértete. Fijaos, mucha gente dice María Magdalena, que era prostituta. Bueno, habría que verlo, porque hay una mujer que es prostituta, otra que es adúltera, y María Magdalena, que la pobre estaba endemoniada. Pero aunque hubiera sido ella, lo que cuenta la tradición es que ella se fue y se retiró a vivir en una cueva, como una ermitaña. Pero vamos a ver, fijaos la diferencia que hay en eso. Vete y no peques más. O sea, ¿ustedes se creen que después de esa vida que tuvo, se puso a cantar y a ser, pues como esta iglesia sinodal? No, se retiró a hacer penitencia. O sea, fijaos, haber sido de las personas que llega a la tumba del Señor ese domingo de resurrección, ese privilegio inmenso que el Señor te llame por tu nombre el día de la resurrección y que te haga testigo ante los apóstoles de todo eso, y tú piensas que eso le dio derecho a vivir una vida. No, se fue a hacer penitencia en una cueva, ¿vale? Y ahí está el vete y no peques más. Por ejemplo, esto no es plato de buen gusto, estar viviendo estos tiempos, pero también son penitencia de todos los pecados que hemos cometido, porque pertenecemos a una generación que posiblemente sea la más pecadora de la Iglesia, de la historia, con excepción de la del diluvio, tal vez. Pero, sí, el diluvio pasó históricamente, ¿eh? Tranquilos, que nadie se ponga nervioso. Entonces, esto es un concilio vaticano, es decir, en 10 años hemos asistido a una cantidad de sínodos que no se había dado nunca en la historia de la Iglesia. Hemos asistido a una cantidad de motus propios que nunca se había dado con tal asiduidad en los últimos 60 años. Pues si unimos todos los sínodos que han pasado, todo el movimiento, todos los medios materiales, toda la publicidad, todos los documentos expelidos,
el resultado que tenemos es equiparable a un concilio. Totalmente, incluso me atrevería a decir, que lo supera. ¿Vale? Entonces, igual que él dice que estamos en una tercera guerra mundial por partes, cosa que estoy de acuerdo, estamos viviendo un concilio Vaticano III por partes. Y si lo juntamos, tenemos lo que tenemos. Fijaos, hacer un concilio, ir de cara, por así decirlo, con todo, habría tomado a lo mejor 3 años de este pontificado, 3 años de 10. Pero habría sido todo tan mayúsculo que quizás la resistencia se hubiera levantado mucho más feroz que ahora. Pero lo que han ido haciendo ha sido dosificarnos las dosis de veneno para que nos lo comiéramos poco a poco. Aún así, estamos dando la batalla, por eso es necesario dar la batalla. Ahora se extiende otra dosis más, 1 año más, vamos a extenderle 1 año más. ¿Ustedes creen que esto es como lo de la higuera? Lo de la higuera que dice, no da fruto, vamos a talarla, y dice, no, espérate 1 año más, a ver si pues da fruto, y si no la cortas. A mí me gustaría que eso fuera así. Pero ustedes ven que se haya frenado el camino sinodal alemán, que vamos para 3 años que se han permitido las bendiciones de parejas del mismo sexo en público, que empezaron en octubre de hace 2 años, no se les ha frenado, se les ha animado, y Francisco ha salido diciendo que él apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo, cuando es algo que está prohibido por la Iglesia. Fue prohibido en tiempos de Juan Pablo II. No es que antes estuviera permitido, sino que él ratificó la doctrina que había. Y desde la página del sínodo se promociona todo esto. Y él mismo promociona a James Martin, un enemigo de la fe declarado, con 3 cartas, me parece que eran, o 2, de puño y letra, para que el público sepa que le recibe. No recibe al cardenal Zen, no recibe a los cardenales de las Tubias, no contesta abiertamente ni de forma directa, pero a este hombre van 2 o 3 veces que lo ha recibido en público para que la gente vea que lo apoya. Y él mismo defiende cosas que van en contra de la Iglesia. Me gustaría ver a gente como Cristian Huerta. ¿Cuál es su opinión a este tema? Por favor. Porque es que esto ya es tan escandaloso. Es tan escandaloso. Ahora bien, el Papa, como doctor privado, puede tener una opinión, pero esa opinión no puede imponerse. Porque lo feliz sería que esa opinión fuera en consonancia, pero hemos visto por los datos objetivos que al menos lo que él ha expresado en público se contradice con la doctrina. Y en este caso hay que pelearlo. ¿Por qué? Porque lastimosamente antes, cuando el Papa tenía una opinión como doctor privado y se equivocaba, casi nadie se daba cuenta porque no había medios de comunicación. Pero sin embargo hoy en día está el goteo continuo y la matraca que se extiende a nivel mundial. Pues esa es la opinión que tengo. El sínodo ya tiene sus tesis decididas de antemano, es mi opinión personal. Se ha convertido en un proceso de democratización de la Iglesia, una falsa democratización, porque ni siquiera es democratización cuando ya es un concepto que no cabe en la Iglesia, la democracia. Sin embargo, esta tampoco es una verdadera democratización, porque al sector que quiere la tradición no se le escucha. Y que toda esta senda ruta de sínodos continuos prácticamente es un concilio Vaticano III en partes. Visuit Deus.